Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Extiendo mi mano y bendigo a esa audiencia de hombres y mujeres santos que aman a Dios, aman la palabra y que andan buscando oportunidad para ser edificados. Nos sentimos honrados de que somos instrumentos para llegar a tu vida, a tu corazón, a tu casa, a tu familia, para a través de la luz de la palabra iluminar el sendero de tu existencia. Yo bendigo a Dios y oro al Señor que te bendiga, y te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Hechos capítulo 19, dice versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el espíritu en quien estaba, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardadora del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Ya tenemos aquí el contexto del pasaje que vamos a estudiar en este día. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y el énfasis de Dios es una iglesia saludable. Aquí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo llega a Éfeso. Queremos mirar algo aquí en el capítulo anterior. Ustedes saben, en el capítulo 18 Pablo estuvo en Corinto. Al final de la narración, en el versículo 18 de capítulo 18, versículo 18, justamente 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Noten ustedes que pasó por Éfeso, pero no se detuvo mucho tiempo, dice el 20, los cuales, dice aquí, que los judíos, dice, hablamos de los judíos, el 20, y los cuales le rogaron
que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Así que él prometió volver a Éfeso y regresó a Éfeso. Él fue a Siria, fue a Antioquía. Ustedes saben que Antioquía es una ciudad que pertenece a Siria. Allí estaba aquella iglesia gloriosa, la iglesia de Antioquía, donde los apóstoles habían enviado a Bernabé. Bernabé trajo a Pablo. Allí en Antioquía fue que a Pablo y a Bernabé los apartaron para la obra del ministerio de la evangelización a favor de los gentiles. Entonces, Pablo, cada vez que vemos un patrón en Pablo, en los 3 viajes misioneros que dio alrededor del mundo, que siempre pasaba por Jerusalén. Él fue a Cesarea. Cesarea queda cerca de Jerusalén. Entonces iba a Jerusalén, seguro, porque es de ahí. Y después pasaba a Antioquía de Siria. Y de allí salía de nuevo al próximo viaje. Ustedes, así sucedió. Por ejemplo, en el capítulo 23 ya comienza Pablo el viaje, el tercer viaje misionero, dice el 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Así que mientras Apolos se fue a Corinto, de allá había salido Pablo de Corinto. Entonces Apolos, que era un alejandrino, era un judío de Alejandría. Alejandría era un centro cultural muy importante, donde salieron muchos intelectuales, algunos padres de la iglesia. Estaba Filón, un gran sabio judío, y de allí salió Apolos, que lo que la Biblia dice que era un hombre elocuente, poderoso en la palabra. Este hombre había sido bautizado solo en el bautismo de Juan, y como Juan habló de Jesús, él conocía al Señor, pero no tenía mucha revelación. Estaba limitado todavía en el conocimiento, y dice ahí en la narración que Priscila y Aquila tomaron a Apolos, lo apartaron y lo instruyeron más adecuadamente en el camino del Señor. Y este hombre poderoso en la palabra fue a Corinto, a la provincia de Acaya, donde Pablo estaba. Entonces él fue allá y fue, dice, de gran bendición allí, porque persuadía a los judíos de que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, mientras Apolo, comienza el 19, iba con carta de recomendación de los hermanos a trabajar en Corinto, Pablo entonces llegó a Éfeso. Éfeso era un centro, una ciudad muy, muy importante en la provincia romana de Asia, en Asia Menor, donde hoy es Turquía. Allí Pablo evangelizó todas esas áreas. Allí había iglesias muy importantes, como las 7 iglesias del Apocalipsis estaban en esa región. Pero Pablo puso su cuartel general en Éfeso, una ciudad muy, muy, muy importante, esa ciudad. Era una ciudad donde estaba en su apogeo la cultura griega y donde naturalmente gobernaban los romanos. Y allí pues se practicaba mucho la magia y la superstición de los orientales. Y también la ciudad era muy importante porque allí estaba el templo a la famosa diosa Diana. Esta era venerada, como dice ahí la narración, en toda Asia. Pero Dios tenía un gran pueblo en esa ciudad. Y entramos, dice aquí, aconteció, ahora entramos a la narración de Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, esto es muy raro, porque ustedes saben que ellos eran discípulos de Juan. Y Juan el Bautista siempre relacionó a Cristo con el Espíritu Santo. Juan decía
yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautiza con el Espíritu Santo. Y estando Jesús allí, siendo bautizado por Juan, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo era que no sabían que había Espíritu Santo? Lo que ellos quisieron decir es, nosotros no sabíamos que al creer se recibía el Espíritu Santo. Eso era lo que ignoraban ellos. Y eso fue lo que quisieron decir. No es que no, que el judío no sabía que existía el Espíritu Santo. Quiso decir, no sabíamos que al creer se recibía la promesa del Espíritu Santo. O sea, no tenían una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Noten ustedes, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que Dios siempre tiene un pueblo en cada ciudad. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo entró a Macedonia, que entró ahí, encontró a Lidia? Ven ustedes en Corinto cuando los judíos rechazaron, que se fue a donde este hombre temeroso de Dios llamado Justo. Y cuando rechazaron los judíos se pasó al lado a la sinagoga y se convirtió en principal de la sinagoga. Pues Dios, cuando entra Pablo a Éfeso, ya Dios tenía allí 12 discípulos preparados. Amén. Dios, ustedes ven el patrón del Señor, porque Dios, el Señor respalda a su iglesia, mis hermanos. Cuando Dios invita, Él paga. Cuando el Señor nos envió, dijo, id, y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice, id, que yo voy después, o quizás voy. Él dijo, id, ¿y qué dice? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios nos envía, Él va con nosotros. Amén. Y respalda a Dios. Van a haber adversidades. Ustedes van a ver aquí que Éfeso fue un lugar donde Pablo duró mucho tiempo y donde hubo una gran cosecha. Y no solamente muchas almas se convirtieron, sino que toda Asia fue evangelizada. Pero Pablo dijo que tuvo allí que batallar con fieras. Y hubo mucha oposición. Entonces, es lo que te quiero decir. Cuando Dios envía, Dios respalda. Pero el diablo también hace su adversidad. Produce tribulación. Ahora, ¿cómo se comporta la iglesia frente a eso? Mis hermanos, el principio de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A quiénes? Y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Dios tiene, y en Corinto dijo Dios, yo tengo un gran pueblo en esta ciudad. Dios tiene un pueblo en cada ciudad. Y aquí en Éfeso, Dios tenía un pueblo. Noten ustedes que Dios prohibió predicar en Asia. ¿Recuerdan ustedes? Para ir a Europa. Entonces allí fueron a la provincia de Macedonia. Y fueron a Atenas. Y fueron a Corinto. Pero luego, eso es Europa. Luego Dios viene de nuevo y vuelve a Asia. Pero que ya Dios tenía preparado el camino para atraer a miles y a miles a la salvación en esta región de Asia Menor. Pero estos discípulos fueron los primeros creyentes, por lo que se ve, o de los primeros, quizás no los primeros, porque la Biblia no lo narra todo. Y allí habían dejado a Priscila y Aquila, y seguro estaban evangelizando. Vieron ustedes que ellos dejaron a Priscila y Aquila. Eso fue lo que en el 18 y 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Estoy leyendo en el 18-19. 18-19. Dice aquí, el 18. 18-18. Más Pablo, dice, y Pablo, habiéndose tenido aún muchos días allí, después
se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Entonces dice el 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. O sea, dejó a Priscila y Aquila. Seguro ellos comenzaron a evangelizar y se convirtieron quizás algunos a través de ellos. Pero Dios tiene aquí en la narración a estos 12. Y sigue diciendo el 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué espíritu es de Pablo? Qué persistencia, qué convicción, qué denuedo. Este hombre era incansable. Que Dios nos dé el espíritu de Pablo en estos días, hermano. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Usted sabe lo que abrirse campo en un mundo pagano, idólatra, inmoral, ignorante. Porque aún en Atenas había tanta cultura, había tanta ignorancia acerca del Dios verdadero. Y este hombre incansable, era una llama de fuego. Fíjense ahí, discutía por 3 meses con los judíos metido en la sinagoga. Muy bien. Y yo no sé si esta sinagoga era la misma sinagoga donde en el capítulo 18 le dijeron que se quedara más tiempo. No parece que era la misma, ¿no? Porque ahora dice, Pablo dijo, yo voy a regresar después, y regresó. Yo no sé si era la misma sinagoga, posiblemente era otra. Porque esta gente, dice aquí, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hay una palabra aquí clave, y es la palabra denuedo. Diga conmigo, denuedo. Esa palabra es vital en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es una señal de salud espiritual de una iglesia. Diga denuedo. Señal de salud. Un cristiano saludable tiene denuedo. ¿Saben lo que es denuedo? Valor, coraje, determinación, decisión. No doble ánimo, como dice Santiago, que el hombre de doble ánimo no consigue nada. Jesús dijo que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Usted no puede ir a evangelizar titubeando, que si voy con timidez, con miedo, a favor de los judíos. Y dice aquí el 9, pero endureciéndose algunos, eso es común en los judíos, endurecerse, y en nosotros también. Y no creyendo, maldiciendo el camino, qué terrible, maldiciendo el camino, maldiciendo a Cristo y al Evangelio. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este hombre, Tirano, parece o se había convertido o tenía una escuela filosófica. Y Pablo parece que les rentó ese lugar o se lo prestaron a Pablo. Y desde allí, en ese lugar, que no sé si este hombre de Tirano ese se había convertido, pero le facilitó a Pablo la escuela, era como una escuela filosófica, un recinto, un lugar. Y Pablo desde allí comenzó a predicar el Evangelio. Y comenzó Dios a hacer cosas extraordinarias allí. Miren lo que sigue diciendo el 10. Así continuó por espacio de 2 años. Wow. Con los judíos en esa sinagoga. Duró 3 meses discutiendo. Cuando Pablo discutía era probando que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido, el esperado. Y ahora aquí pasó a los gentiles. Y dice el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¡Wow! En 2 años, diríamos un continente, mis hermanos. Todo lo que era Asia, que era una provincia romana, que incluía la parte occidental y también Asia Menor, toda esa vasta región, en 2 años. Aquí Lucas dice que todos escucharon acerca del Señor Jesús. Allí no había televisión, no había internet, no había radio, no había nada. Solamente hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que amaban a Dios, amaban las almas y tenían fuego por dentro
Y sabía, para ellos predicando era un mandato, no era una responsabilidad. Era un placer. Compartir a Jesús es un placer para alguien que sabe quién es Jesús. Cuando usted ha saboreado el gusto de lo eterno, usted no se puede callar. Dice ahí, oigan bien, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, óigame, generalizó, todos en 2 años, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. No tendrán excusa en el día del juicio. Hermanos, quizás no todos los chinos se van a convertir, pero todos los chinos tienen que oír acerca de Jesucristo. Quizás nosotros no estamos a ese nivel de esos grandes predicadores que reúnen multitudes, pero en nuestra dimensión tenemos, mis hermanos, que traer a la gente a Cristo, no a nosotros. ¿Usted entendió? Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y cuando la gente entra a Cristo, llega a la casa. La iglesia es la casa de Dios. Pero hay personas que pone a los ministros como puerta y a la iglesia. Pero yo veo que esta gente, ellos daban a conocer al Señor y la gente se convertía al Señor. Eso nos falta a nosotros hoy. Celamos a la gente, peleamos por la gente, reclutamos a la gente, queremos retener a la gente, cautivamos a la gente con nuestra unción o con los dones que Dios nos ha dado, pero es para nosotros. Amén. Dice el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios? Muy bien, diga, ahí viene el respaldo de Dios. Noten ustedes, hermanos, que cuando somos fieles, Dios es fiel. Dios es fiel con los fieles. Dios está comprometido con los comprometidos. Dios es responsable con los responsables. No hay tal cosa como que alguien se entregue a Dios de todo corazón, con toda mente, con denuedo, a servirle a Dios y que Dios le abandone. Si hoy el respaldo de Dios no es absoluto en la iglesia, es porque nuestra entrega es relativa. ¿Qué yo dije? Si hoy no tenemos el respaldo absoluto de Dios, es porque nuestra entrega es muy relativa. Dios es incapaz de abandonar a alguien que se entrega a Él. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Santo Dios. De tocar algo que ellos habían tocado era suficiente para los enfermos sanarse. Había tanta unción que se adhería a la ropa. Esto no es algo para algunas personas, esto es algo para la iglesia. Dice el 13, pero algunos de los judíos, diga, ahí viene la oposición. ¿Vieron ustedes? No se han visto el patrón. Ahí estaba Pablo discutiendo por 3 meses, predicando por 2 años, con todo corazón, entregado a la predicación, Dios respaldando. Ahora viene el diablo a actuar. Ahí están los 3 actores: Dios, el diablo y la iglesia. No podemos sacar al diablo del drama. Él tiene parte en el drama. Aunque usted lo reprenda, él va a seguir. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Estos hombres exorcistas con conjuros sacaban demonios. Y ellos veían que con la ropa de Pablo, con decir Pablo que salga, salían. Con tocar la ropa de Pablo, salían los demonios. ¡Wow! Esta es la nueva ola. Esto es nuevo, esto no lo conocíamos. Este hombre pronuncia ahí ese nombre de ese difunto llamado Jesús y se resucitan y se van los demonios. ¿Qué ocurrencia? Un plan del diablo para confundir y una oportunidad de Dios para glorificarse. Denle un aplauso al Señor. Una iglesia saludable aprovecha la obra de Dios para que sea más grande el milagro. Como aquí, como en Asia había mucha magia y brujería. Dios dijo, esta es mi oportunidad para manifestar que el poder de Jesús era más que los poderes de los magos, de los hechiceros y de los demonios. Entonces esta gente comenzaron a usar el nombre de Jesús. Y aquí hay una tremenda enseñanza. Aquí hay una tremenda enseñanza. Escucha, mi iglesia, dame tu atención. El nombre de Jesús solamente es poderoso en la boca de aquel que cree en su corazón que Él es lo que es. Jesús no tiene poder en la boca de nadie que no lo cree con el corazón. Amén. 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 Hay que tener esa fe en Jesús. Hay que tener una relación con Jesús. Hay que conocer a Jesús. Pero conocerlo en lo que significa conocer en la Biblia. Que no es saber el nombre, sino tener una relación con Él. Voy a leerlo otra vez. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios conocían a Pablo. Ginosco, reconocemos a Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Reconocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cómo es posible que su trabajo era ser exorcistas? Su trabajo era sacar demonios y los demonios no lo conocían a ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Miren lo que sucedió. Y él dice aquí, escuchen: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Escúcheme. Cuando usted no tiene poder para echar fuera a los demonios tienen poder para echarlo a usted. Y esto, los demonios lo sacaron a ellos. ¿Usted sabe lo que eso significó en Asia? Esta gente, como Simón el Mago, tenían a todos atónitos con sus artes mágicas. Mis hermanos, cuando el evangelio llega a una casa o una ciudad, los demonios tienen que salir. Amén. Fíjense ustedes acá, mis hermanos,
cómo el evangelio en Grecia mire, es bueno que ustedes sepan que Éfeso era un centro cultural. Estaba en el apogeo la cultura griega. La cultura que predominaba en Asia no era la oriental, era la de Grecia. Y yo veo el evangelio aquí haciéndole frente a la filosofía griega, a la superstición de los orientales, mis hermanos, y a la brujería, a la idolatría, y también al judaísmo con sus oposiciones. Es peleando en todos los frentes y siendo victorioso en todos los frentes. Así se abría paso el evangelio en Asia. Dice 17. Y esto fue notorio. Ese fue el propósito de Dios. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Amén. Hermanos, Dios permitió esta estrategia de Satanás para manifestar el poder que había en el nombre de Jesús. Que Jesús no era un conjuro. No era un nombre simplemente, una clave mágica. No. El poder no está en el nombre de Jesús. El poder está en la persona de Jesús. Porque el nombre representa su persona. ¿Cuántos hoy se llaman Jesús y no tienen poder? No es en el nombre, es en la persona de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder cuando hay una relación con Él. Pero Dios usó esto, mis hermanos, para hacer notorio a todo Éfeso de quién era Jesús. Y hubo temor, porque dijeron, el Jesús que predica este hombre es poderoso. Los demonios los reconocen. Y ese nombre que afuera, los demonios. Me gusta esto. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Santo Dios. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 150,000 piezas de plata. Si estas eran dracmas de plata, mis hermanos, alguien dijo que era el salario de una persona por 138 años. Mucho dinero. El salario de una persona por 138 años. Cuando los brujos que tenían sus asambleas en Éfeso oyeron ese testimonio, todos los que practicaban brujerías allí estaban conmovidos y creyeron en el Señor Jesús. Y trajeron todos los libros de brujería y todos los artículos de brujería y todos aquellos artículos de superstición. Hicieron una fogata y quemaron todo aquello. Qué poder, mis hermanos, hay en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, cuánto necesitamos hoy ese poder. Cómo ha crecido la brujería, el satanismo en estos días, mis hermanos. Cómo ha crecido.
no puedo evitar tener que comparar esto con lo que sucede hoy. Hoy la iglesia se ha puesto a estudiar a los demonios, a espiar a los demonios. Ex satanistas se han convertido y nos dicen que era cómo hacían ellos. Y nosotros estamos estudiando cómo engaña el diablo para nosotros defendernos del diablo. No hay cosa más terrible que esa. El pecado de Eva fue ponerse a hablar con el diablo. Con el diablo no se le habla, con el diablo se le echa. Es un peligro hablar con el diablo. Es un peligro estudiar al diablo. Porque es meterte en el territorio de él. La Biblia dice que es abominación a Jehová consultar a los demonios. Y cuando usted consultar es lo mismo que voy a estudiar cómo hacen ellos, cómo engañan ellos. Yo no tengo que saber cómo engaña el diablo. Eso lo sabe Dios. El trabajo nuestro es echarlo fuera. Amén. Amén. Mis hermanos, es muy importante eso. Una iglesia saludable es una iglesia que conoce a Dios, que cree en la soberanía de Dios, que sabe que el diablo está vencido, que aunque no ignora las artimañas del diablo, y sabemos que nuestra lucha es con él y que se opone a Dios y que vive oponiéndose a Dios, pero nosotros no le tenemos miedo al diablo. Veo cristianos temblándole porque tuvieron una pesadilla anoche, porque le levantaron la cama, porque tal cosa, porque el diablo hizo esto. Mis hermanos, al diablo no se le teme, al diablo se le resiste. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la Biblia. Al cual resistid firmes en la fe. Amén. ¿Cómo es posible que estemos teniéndole miedo al diablo? Cuando el que debe tener miedo es que el diablo es el que sale corriendo cuando nos ve. Aún con la ropa y los delantales y los paños de Pablo corrían. ¿No tienes tú el mismo espíritu que Pablo? ¿No es tu Dios el mismo Dios de Pablo y Cristo el mismo Cristo de Pablo el tuyo? Amén. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al diablo? ¿Por qué hablar tanto de lo que hace? Yo no veo eso ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Al diablo se le echa afuera. Al diablo se le resiste con firmeza en la fe. Una iglesia saludable resiste al diablo y lo echa afuera y tiene poder contra el diablo. Hermanos, escúcheme. Que se conviertan los judíos, eso yo lo entiendo. Porque los judíos tienen conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Que se conviertan los idólatras, eso yo lo entiendo. Que se conviertan los pecadores inmorales, eso yo lo entiendo. Pero que se conviertan los brujos que le sirven directamente a Satanás, ya eso es el gran poder de Dios. Dios usó esto. Aquí están convirtiendo todos los que practicaban brujería. Dice 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario también ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Aquí viene el diablo otra vez. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, escuchen el testimonio, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas personas. El diablo lo está diciendo. Para ellos era apartarlos, para Cristo era convertirlos. Aquí estaba el diablo diciendo,
El diablo estaba diciendo, hemos perdido mucha gente en Asia. Porque este Pablo los está persuadiendo, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. ¿Quién era Demetrio? Un oportunista que se estaba enriqueciendo a través de la ignorancia de la gente, vendiéndole imágenes. Y él estaba reconociendo, este Pablo por toda Asia está sacando a mucha gente del culto a la diosa Diana. Dice, y no solamente hay, escuchen ahora el testimonio, y no solamente hay peligro, cuando el diablo reconoce que hay peligro, santo Dios, Dios mío. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Noten cuál era el miedo del diablo, mis hermanos. El miedo del diablo no era tanto que Demetrio perdiera su negocito, sino que Diana perdiera a los adoradores que la veneraban. Una iglesia saludable logra que el diablo se preocupe, logra que el diablo se turbe. Fíjense, el diablo reconoció a través de Demetrio que Pablo era un peligro para el culto a Diana. Yo pregunto, me gustaría tener a Lucifer aquí para hacer una entrevista, con una exclusiva, a preguntarle si nosotros en realidad lo estamos asustando, si él se siente en peligro de que está perdiendo mucha gente, o él está haciendo, se pasan orando y no me mueven ni la cola. No te preocupes, que tu trabajo no es asustar al diablo, sino disponerte para Dios, para que Dios lo haga. Amén. Aleluya. Amén. 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 Pablo no se propuso hacer peligrar el reino del diablo, sino predicar el reino de Dios. Porque el evangelio no es la derrota del diablo, sino el triunfo de Cristo. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a uno se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Aquí estaba el diablo enojado, pero de suma manera. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Una iglesia saludable cuida a sus ministros. Amén. Ya eso lo hemos dicho muchas veces. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Qué tremendo, ¿eh? Tenía quienes le cuidaban entre las autoridades. Qué honra le dio Dios a Pablo en Éfeso. Qué honra tremenda. Reconocía que era un hombre de Dios. Ustedes saben lo que sucedió allí. Dice el 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío,
todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ustedes saben lo que es, mis hermanos. ¿Usted cree que eran ellos que voceaban grande Diana de los Efesios? No, eran los demonios, porque estaban asustados. Porque cuando esa gente vieron que todos los que practicaban brujería se habían convertido y quemaban sus libros, y que ya la gente no estaba comprando imágenes de Diana, comenzaron por 2 horas a vocear: ¡viva Diana! ¡Viva Diana! ¡Viva Diana de los Efesios! Entró Jesús y salieron corriendo los demonios. Entró Jesús y salió perjudicada Diana. Y el diablo preocupado comenzó a vocear: ¡viva Diana de los Efesios! Está perdiendo su reino allí, estaba peligrando. Y yo veo mucho aquí, yo veo el diablo preocupado, tratando de levantar la imagen de la diosa Diana, que era el instrumento de Satanás para engañar a toda Asia. Es como que si le quitaran la Estatua de la Libertad a los neoyorquinos. ¡Viva la Estatua de la Libertad! ¡Símbolo nacional! Qué tremendo lo que pasó en Éfeso. Una iglesia poderosísima. Si ustedes leen la epístola de Pablo a los Efesios, ven la profundidad de esa epístola. Si ustedes ven más adelante, vamos a leer como Pablo, cuando se despide en Mileto de los hermanos, de los ancianos de Éfeso. Qué tremenda qué despedida de Pablo. Qué obra poderosa hizo Dios en toda Asia. Usted va a Asia ahora mismo a buscar presencia cristiana y usted se frustra. ¿Qué sucedió? Pero yo vengo a decirte, iglesia, a profetizarte, que la Biblia dice que como el sol nace en el oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero el Señor me revela que de esa misma manera se propagó el Evangelio. Comenzó en Oriente, Jerusalén, toda Judea, Samaria, eso es Oriente, y pasó al occidente, a Europa, a nosotros y al mundo entero. El Señor profetiza que muy pronto la tierra girando alrededor del sol, el evangelio que salió del oriente y se manifestó y está ahora aquí en occidente, pero allá está oscuro. El hemisferio oriental se quedó oscuro. El evangelio está brillando en occidente, pero la tierra va a girar y el evangelio va a volver otra vez al oriente. Amén. Amén. Y el milagro más poderoso de la historia del cristianismo va a ser lo que va a suceder en el oriente con el evangelio. Todo el mundo va a tener que reconocer que el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque, mis hermanos, decir que va a haber avivamiento en esas tierras donde hasta está prohibido hablar de Cristo, va a ser el reto de la iglesia, pero va a ser la gloria de Dios. Oremos a Dios, hermanos. Oremos a Dios. Lloro por ti, mi hermano. Lloro por ti, mi hermano. Lloro por ti, mi hermano. Yo oro a Dios por ti, mi hermano. Yo oro al Dios del cielo,
que te unja con la unción de Saulo de Tarso. Yo oro al Señor Dios del cielo que te use poderosamente a ti en esta generación. Que Dios te haga como Juan el Bautista, una antorcha que arda, una luz que alumbre. Oremos a Dios, oremos a Dios, oremos a Dios, oremos a Dios. Padre, esa es nuestra necesidad. Esa es nuestra necesidad. Esa es nuestra necesidad, oh Dios. Es nuestra urgente necesidad. Oh Dios. Oh Dios, si guardáramos silencio, tú sabes lo que necesitamos. De acuerdo a esta palabra, Dios. De acuerdo a esta palabra, Dios. Se convierten los judíos, se convierten los brujos, se convierten los hechiceros, se convierten los idólatras, se convierten los ateos. Nadie se resiste al poder del evangelio. Ayúdanos, Dios. Queremos ser la iglesia saludable y los ministros llamas de fuego, ministros competentes de un nuevo pacto. Gracias por oírnos. Sabemos que tú lo harás en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.